Hay de todo en la viña del Señor, dicen las abuelas. Y es de todos bien sabido que cuando las cosas no se dan por las buenas, hay que darle un empujoncito para que se acomoden. Siendo honesta, no soy una mala persona, pero sí cometí muchos errores y eso me costó muy caro, no solo económicamente hablando, sino que manchó mi reputación y perdí la oportunidad de quedarme con un hombre que para todas era un sueño hecho realidad. Para ser franca, nunca me pasó ni por asomo que Arturo se fijara en mí. Él era el chavo más cotizado, guapetón y peleado por toda la bola de locas que andaban detrás de sus encantos como perros rabiosos. Desde el momento en que lo vi, sabía que no me iba a pelar por las buenas, sobre todo con tanta competencia encima, mientras todas se burlaban de mi humilde negocio de comida en el mercado, diciendo que él nunca se fijaría en mí, que ellas eran más guapas, más afortunadas en el amor. Supuse que tendrían razón. Me llamo Lía. No soy una Venus, pero tengo lo mío. El duro trabajo y el calor extremo de la cocina no dejaban que me pusiera gorda. Al contrario, aparte no usaba maquillaje. No quería terminar el día con la cara como payaso borracho debido al sudor. Pero poco a poco me fui dando cuenta de una cosa. Arturo comenzó a pasar a diario por mi fonda. Siempre a las 3 de la tarde ya estaba sentado esperando el menú del día. Le tomaba su pedido y me dedicaba a lo mío. Pero él fue quien comenzó a hablarme. Fue cuando las ardidas empezaron a insultarme acerca de mi trabajo y mi apariencia. Sin embargo, Arturo no parecía importarle, y un día frente a todas me invitó a salir. Se me hizo normal, como cualquier otra cosa. Le dije que sí, y se fue muy contento. El siguiente martes estaba tocando en la puerta de mi casa. Yo, como siempre, salí modestamente vestida, sin aparentar nada. No entendía qué demonios veía ese muñeco en mí. Llegó el gran día y salimos. Todo fue muy bello. De hecho, nunca me había apenado en mi vida, pero pasó. Una cosa llevó a la otra, y cuando menos sentí, estaba enamorada de él. Pero no fue suficiente. Lo quería solo para mí. No deseaba que nadie más saliera con él. No quería que nadie se le acercara. Por lo que fui a ver a la princesa Zuleika. Su anuncio decía que era gitana, y muchas mujeres de todas las edades iban a verla para sus problemas de dinero y amor. Le pedí un amuleto primeramente, para que Arturo se enamorara perdidamente de mí. Y para mi sorpresa, las leyendas de lo que se decía acerca de Zuleika eran ciertas. Ni bien llegué a la fonda, ya había un gran ramo de flores de parte de Arturo. Al inicio todo fue hermoso, pero el encanto duró muy poco. Arturo comenzó a portarse distante, distraído. De ser un Romeo de primera, ahora comenzaba a ignorarme. Se la vivía en el trabajo. Ya no salíamos tan seguido como al principio. Y eso me pegó feo en el orgullo y en el corazón. Mientras tanto, sus pretendientes comenzaron a notar el cambio también. El muy ingrato era el soltero más cotizado del barrio. Tenía un buen trabajo, grandes ingresos y era todo un garañón. Ver a esas desesperadas peleándose por él sin que las pelara, más que coraje, me daba risa. Llegó el momento en que estaba tan aburrida y me sentía tan sola, abandonada, tan insignificante, que decidí preguntarle a Zuleika si había algo más fuerte que se pudiera hacer. No quería a Arturo para un rato y ya. Me había obsesionado terriblemente con él. Lo quería solo para mí. No quería que se fuera de mi vida. Mi deseo era egoísta
y suena hasta cruel si lo miramos desde el punto de la ética. Lo quería a la fuerza, lo quería en contra de su voluntad, y eso era malo desde donde lo quisieras ver. La gitana realmente no lo conocía, no lo había visto, y ella era joven y bonita, pero jamás pensé nada extraño. Sencillamente me dijo que necesitaba una foto de la víctima, es decir, de Arturo, alguna prenda, y me dio el costo del trabajo. Estaba algo elevado, pero podía pagarlo. De por sí lo que pensaba hacer era algo terrible, pero pagar por ello me convertía en alguien aún peor, baja, ruin y despreciable. Pero deseaba tanto a ese hombre que no me importaban las consecuencias. Era capaz de dar lo que fuera con tal de que estuviera solo para mí. Nuevamente, Arturo comenzó a portarse gentil, atento, amable y apasionado conmigo. Estaba encantada con los resultados, pero en algunas noches, cuando se quedaba conmigo, se levantaba de repente, como sonámbulo, y se pasaba largo rato mirando a la nada, para luego volver a la cama y tomarme salvajemente otra vez. Ya no me interesaba otra cosa, más que esto durara para siempre. Pero la realidad era que a veces no le hallaba la gracia a tener al hombre más guapo del pueblo, ese por el que todas se peleaban, si siempre estaba echado como perro apaleado. A veces ni cuenta me daba cuando se iba a trabajar o cuando volvía. Y luego una duda espantosa me asaltaba por las noches. Cuando ya eran como las 2 o 3 de la mañana, no me malentiendan, Arturo era un santo. No bebía, no era vicioso, no se comportaba de forma violenta conmigo. Al contrario, ni siquiera salió con otra mujer que yo supiera mientras estaba conmigo. Como hombre era casi perfecto, pero comencé a hacerme ideas en la cabeza. Pensé que Arturo, inconscientemente, tenía razón en rechazarme a veces. Sabía que esto no estaba bien, que su inconsciente le avisaba que lo tenía atado a la fuerza, quizás. Luego volvía a poseerme como desquiciado, y se me avivaba el deseo. Nuevamente deseaba que fuera solo para mí y de nadie más. Pero las cosas se empezaron a poner muy raras a los 3 meses del dichoso amarre. Estafaron con un gran trabajo a Arturo, por lo que perdió mucho dinero. Nos vimos muy apretados económicamente, pues solamente yo aportaba para la casa, mientras que mi amado se hundía en una depresión tan pesada, culpándose de nuestra desgracia. Tan mal estaba que yo lo miraba como oído, como si no estuviera aquí. Es decir, sí estaba, pero su mente es como si pensara o estuviera atrapada en un lugar muy lejano. Quería confrontarlo y ayudarlo, pero apenas si me dejaba tocarlo. Por eso es que había tantas ideas negativas. Y claro que esa angustia, esa depresión tan pesada, comenzó a pegarme muy fuerte a mí también. Las cosas se estaban empezando a poner mal, no solamente en la casa. En mi negocio comenzó a sentirse un ambiente frío, pesado, incómodo, al grado de que la gente no se quedaba por mucho tiempo, y a veces preferían irse a comer a otro lado. No entendía lo que estaba pasando, y por mi mente no se me ocurría que tuviera que ver con Zuleika o Arturo, pero había días en que ni las moscas se paraban por mi fonda. Comenzaron a percibirse olores desagradables que venían de la nada, y una sensación como si alguien te observara, pero como si tuviera una mirada muy pesada, como si te estuviera juzgando, o mejor dicho, condenando. Arturo no conseguía trabajo. Yo estaba en las últimas. Ya mis ahorros se estaban acabando. A pesar de que lavara,
e incluso mandé a traer un servicio de limpieza profesional para que lavara todo a detalle, incluyendo las coladeras del drenaje. Esos olores no se iban. Pensaba que alguien traería aguas negras cerca, pero no. Nunca se miraba de dónde provenían, pero ahí estaban, siempre en el momento más inoportuno. Cuando el local tenía clientes, era que las cosas se descomponían, pero mientras estaba vacío, no era mejor. Ese frío no se quitaba, aunque el sol estuviera a todo lo que daba afuera. Miraba sombras y comencé a tener pesadillas y terrores nocturnos. Mi único consuelo era acostarme con Arturo, que cada vez estaba de menos humor, incluso para eso. Sí, también eso le estaba afectando la pasión, el brío, la virilidad. Todo eso se estaba desvaneciendo, junto con mis ganas de seguir adelante con esta loca obsesión. A pesar de lo obvio, no veía, o mejor dicho, no quería ver que las desgracias que estaban ocurriendo se relacionaban directamente con el deseo insano y enfermizo que tenía de mantener a la fuerza a este muchacho conmigo. Sonará a locura, pero era más fácil pensar que esta era solo una rachita de mala suerte, a fajarme las enaguas y aceptar que todo lo que me aquejaba era mi maldita culpa por cusca y caliente. Mi intención no era mala, pero lo que hice para obtenerla lo era, y no me daba cuenta de ello. El karma estaba más que presto a pasarme la factura por mi osadía. Y vaya que se cobraría muy caro el asunto. Estaba en números rojos, pero no iba a permitir que eso me detuviera. Junté los últimos ahorros que tenía y me fui a ver de nuevo a la gitana. Fui a ver a Zuleika. Nunca me di cuenta de lo obvio, pero esa vieja realmente nunca me quiso. Nunca supe lo que planeaba, ni lo que su mente estaba maquinando. Disimulaba, pero siempre me había mirado con desprecio, con odio. Yo nunca le hice nada realmente. Es más, era solo una clienta regular. Pero el problema no era yo, sino Arturo. Y es que, en una ocasión que Zuleika fue al mercado, me vio de la mano con Arturo, dándose cuenta de que era más atractivo en persona de lo que ella imaginaba. Bastó con saludarlo la primera vez para que las cosas comenzaran a cambiar para mal entre nosotros. No me había percatado que desde esa tarde comenzaron los problemas de los malos olores, la falta de clientes, los robos, la mala suerte y todo eso. Pero en cambio, Ofelia, mi comadre y mi mejor amiga desde la infancia, sí que lo asociaba con esa maldita vieja. Ella sabía realmente la clase de persona que era esa tal gitana. La conocía, pues era pariente de su marido. Era una mujer despreciable, ladrona, problemática. Ni siquiera su familia la quería, pues aparte de todo, era una facilota y roba maridos. Era un secreto a voces que todos en esa familia le tenían miedo, pues aparte de ser bruja, era espantacigüeñas. Eso de la gitana era una pantalla. Era una maldita bruja hecha y derecha. La cabeza comenzó a darme 1000 vueltas. Pensé que mi comadre se equivocaba, no porque no le creyera o porque no la estimara. La adoraba. Esa vieja era casi como mi hermana, pero esta maldita obsesión era más poderosa que nada en el mundo para mí. Y aunque era cierto que era medio metiche, Ofelia no era mala persona, y siempre que se le clavaba algo en la cabeza, no lo dejaba hasta que consideraba que se había equivocado, o hasta llegar al meollo del asunto. Y esta vez pensaba que Zuleika estaba haciendo algo para que nos estuviera yendo tan mal. Y es que ya era el colmo de la mala suerte, pues asaltaron 3 veces la fonda
en menos de un mes. Estaba enojada, pues estaba perdiendo mucho dinero. Mi amado estaba distanciándose nuevamente, y ya no veía la salida, por lo que decidí ir nuevamente con la mentada gitana. Debido a las protestas y advertencias de Ofelia, lo hice totalmente a escondidas. Lo que quería era una especie de solución. Ella solamente decía que no habría problemas, que las cosas se resolverían con más dinero para materiales y así. Le solté nuevamente una buena cantidad de dinero y asunto arreglado. De rato, las cosas volvían a ser color de rosa. Todo se arreglaba, todo se componía. Estábamos bien por algún tiempo. Y nuevamente, las cosas se salían de control. Todo se caía, todo se estropeaba. Y recurría otra vez con Zuleika para que reforzara el trabajo. Y como si fuera un juego, todo se resolvía y duraba un mes más o menos estando bien, solo para descomponerse otra vez, apenas si terminaba ese lapso de tiempo. Pero mi obsesión con Arturo me cegaba. Pensaba que no importaba cuántas veces tuviera que pagar para arreglar las cosas mientras él estuviera conmigo. Ya no comía, ya no dormía, me estaba poniendo flaca y me estaba volviendo compulsiva. Parecía una loca peligrosa. Y llegó el tiempo en que incluso ya ni me bañaba. Eso comenzó a pegarle en la clientela a mi fondita, pero seguía acudiendo a Zuleika por ayuda. Ayuda que me costaba una pequeña fortuna cada vez que iba. Todo ese dinero se le quedaba a la bruja. Hasta que una mañana, de plano no pude más. Caí de rodillas en el piso de la cocina y no me podía mover de la impotencia, de la rabia que sentía. Quería aceptar de una maldita vez por todas la cruel realidad. Este estúpido asunto del amarre había sido un error que me estaba costando demasiado caro. Ofelia, mi adorada comadre, se dio cuenta de que realmente estaba muy mal. Cerró la fonda, le dio el día a los empleados y me llevó hasta mi casa. No le dijo nada a nadie. No dejaría que nadie interrumpiera ni molestara ese momento tan devastador por el que estaba pasando. Se quedó a mi lado. Bebimos unas cuantas cervezas y Ofelia no descansó hasta que le confesé todo lo que me aquejaba. Desde que conocí a Arturo a la fecha, en la que ya no sabía realmente si había hecho lo correcto, al haber pedido un hechizo de amarre para quedármelo para mí sola. Le seré sincera lo más que pueda. El hecho de ser de un pueblo no significa que te vas a creer todo lo que se cuenta en las calles del mismo. Yo ni por asomo pensaba que eso de la brujería fuera algo malo. A veces ni siquiera pensaba que fuera algo real, por ejemplo. Pensaba que Zuleika hacía alguna clase de rezos, y todo lo demás era cosa de la suerte, de la casualidad. Pero Ofelia, que me conocía y era mi mejor amiga desde la infancia, ella sí que lo creía, y sabía de buena fuente, por ser de la familia de su esposo, que Zuleika no era una adivinadora, o que solo leía las cartas de forma inofensiva. Ella era bruja y de las malas. Por una razón o por otra, mi comadre me dijo que me checaran las cartas, porque esto no podía ser algo normal. Fuimos hasta la ciudad para no levantar sospechas con una señora que tiene muy buena fama, allá por el metro Chabacano, en Ciudad de México. Ofelia me conocía perfectamente. Ella me alentó a abrir la fonda cuando nadie creyó en mí, y sabía también que tanta mala suerte no podía ser algo normal. Casi arrastrando, me llevó con la famosa bruja, Doña Consuelo, una señora alegre, viejita y bonachona. De inmediato supo, sin decirle nada, que me iba muy mal. Se sentía el ambiente pesado. La señora nos sentó en una mesa y extendió su mazo de cartas.
Cada cosa salió dibujada. Les juro por mi madre que yo no le había dicho nada, y Ofelia no la conocía tan bien como para confiarle algo tan delicado. Allí salió todo. No dijo nombres, pero vaya que dio una descripción tan detallada que solo tuvimos que atar cabos. Zuleika era la clásica mosca muerta. Ninguno de sus clientes se quejaba de ella porque daba buenos resultados, pero era de muchos bien sabido que cuando se fijaba en un hombre, era capaz de todo con tal de quedárselo. No los mantenía con ella por mucho tiempo, pero si le gustaba, se lo quitaba a quien fuera. Era una mujer malvada y caprichosa. Le tenía el ojo echado a Arturo desde que lo vio en mi fonda esa tarde, y después de eso, nunca lo disimuló. Es más, cuando nos pudimos dar cuenta de que algo estaba haciendo para quedarse con él, ya era tarde. Ella estaba acostumbrada a obtener lo que deseaba. Su alma ennegrecida y venenosa no podía soportar ver felices a los demás, e hizo algo para encargarse de destruir a Arturo y de paso a mí. Sin embargo, lo veía a escondidas. El amarre que yo le había solicitado lo había usado para su beneficio. Zuleika era consciente de que Arturo jamás se fijaría en ella. No porque fuera fea. Por el contrario, les repito que la maldita vieja es muy bella. Pero Arturo no lo habría hecho, normalmente por su mala, mejor dicho, pésima fama. Solamente nosotros sabíamos la verdad sobre ella, pues era familiar indirecta de Ofelia. A nosotros no nos podía engañar tan fácilmente con sus falsedades de nuevo. No pude evitar preguntarle a Paquita si Arturo de verdad me amaba y si valía la pena hacer lo que le iba a proponer. La respuesta fue contundente y sin necesidad de ver las cartas. La viejita me tomó las mejillas y me dijo que aunque él sintiera amor por mí, no era garantía de que fuera sincero, debido al amarre que previamente le hice. Me sentí culpable por primera vez en mucho tiempo, pero la respuesta fue suficiente para mí. Me sacudí la negatividad y le pregunté si podía hacerse algo. Ella dijo que si se le devolvía el daño a su legítimo dueño, todo se iba a arreglar, pero que no sería para nada fácil, pues esa persona sufriría 7 veces el daño que nos estaba causando. La verdad, eso me dolió, pues a pesar de que Zuleika era una hija de la tiznada, maldita loca difamadora y mentirosa, era mujer, y lo menos que deseaba era hacer más daño. Y fue cuando la Ofelia me hizo ver lo obvio. No seas babosa, comadre. Mira al Arturo cómo lo tiene esa maldita. Se está pudriendo en vida. Lo está matando. Piensa que si te tientas el corazón, ella no lo hizo para hacerles daño. A pesar de ese error que había cometido, del cual me arrepiento, jamás en la vida había sido una persona rencorosa. Pero Consuelo y Ofelia tenían toda la razón. Zuleika no nos tuvo piedad, no tuvo remordimientos ni miramientos al hacernos daño. Y finalmente, accedía a que se me hiciera el trabajo. Consuelo iba a revertir el hechizo, a voltearle el trabajo a Zuleika, pero al mismo tiempo, debía de averiguar qué era lo que había hecho. Consuelo me dijo que fuera a mi casa y revisara en caso de que algo faltara, y si era posible, que le preguntara a Arturo, aunque tuviera que golpearlo para sacarle la verdad, o de lo contrario, se quedaría bajo el efecto del trabajo, y de ahí se podía hasta morir. Yo no deseaba otra cosa que haberme quedado con Arturo. El haber sabido que pude haberlo conseguido a la buena era lo que más me dolía. A esas alturas, no me importaba realmente el dinero que esa desgraciada literalmente me había estafado.
No me importaba que me hubiera visto la cara de estúpida varias veces. Lo único que me importaba en ese momento era reparar, de alguna manera, el daño tan grande que yo misma provoqué con mi egoísmo, con mi estúpida actitud caprichosa. Ya no me importaba nada más. En la casa faltaban 2 prendas que Arturo me había regalado cuando comenzamos a salir: un paliacate rojo y una fotografía donde posaba solo. Paquita hizo sus cosas. No sé a ciencia cierta lo que realizó, pero se fue toda la tarde y la noche. A la mañana siguiente dijo que ya estaba terminado, pero que habría consecuencias por lo que se había hecho. Me tuve que resignar y sabía que no habría más remedio que aceptarlo. ¿Y cómo fue? No pasaron ni 2 días cuando Zuleika fue vista rondando en la fonda. Yo no me paré por ahí esa semana, por indicaciones de la curandera, pero quienes la veían decían que estaba como desesperada, supongo que buscándome. Pero me dijeron que aunque ofreciera devolver el dinero, no debía tomarlo, pues tenía una mala intención. Fue duro aguantarlo, pero finalmente la vieja dejó de ir. Al parecer, prefirió irse del pueblo. No sé qué le hizo la viejita, pero decían que iba llorando y muy desesperada, que se rascaba el cuerpo como si quisiera arrancarse el pellejo de una vez. Ofelia me miraba muy contenta de que finalmente las cosas ya no iban a ir mal, de que la mala suerte se había terminado. Y en parte era cierto. Un par de días de que Zuleika se fue, las cosas comenzaron a mejorar. Mi salud, mi negocio, la suerte. La normalidad se hizo presente y las cosas comenzaron a fluir solitas. Los clientes regresaron a comer como todas las tardes lo hacían. El ambiente ya no se sentía pesado. Ya no había olores extraños. No había esa sensación de ser observada. Todo estaba en calma. Pero no todo estaba bien. Tal como dijo Paquita, el trabajo haría lo suyo y actuaría con mucha fuerza, pero a un costo altísimo. Pensé que se refería nuevamente al dinero, y como me estaba yendo nuevamente muy bien, no respingué en pagar lo que fuera necesario, con tal de que Zuleika pagara y que no se saliera con la suya. Pero la bruja blanca se refería a otra cosa. El precio que tuve que pagar no solo era altísimo, era espantoso y realmente muy doloroso. Nunca pretendí ser el objeto de la envidia de nadie, mucho menos me importaba presumir. Yo solamente deseaba estar con el hombre de mis sueños. No cabe duda de que la gente mala y de corazón podrido es capaz de hacer cosas espantosas con tal de ver a los demás ser infelices. Pero yo me siento aún más culpable, porque hice algo extremadamente egoísta. No me di cuenta de que mis deseos viles y cobardes acabarían por costarme no solamente todo mi capital y gran parte de mi negocio, sino que me cobrarían con aquello que yo más deseaba en la vida. Paquita dijo que una persona como Zuleika nunca se arrepiente sinceramente. Por eso es que hacen ese tipo de daños tan horribles desde el comienzo. La única forma de hacerles pagar ese mal es devolvérselos. Me sentí terriblemente mal por verla en esas condiciones, pero a la vez me sentí peor por lo que yo misma había hecho, por lo que había provocado con mi deseo insensato y absurdo. Pero al final de cuentas, yo misma me busqué lo que nos pasó. Yo misma provoqué todo este mal que ahora me perseguirá por el resto de mis días. Si bien Zuleika se ganó el desprecio de todo el pueblo, pues quedó completamente al descubierto la clase de persona que realmente era. Y lo peor de todo
perdió a su familia, su reputación y su jugoso negocio para siempre. Pero a la vez yo no me animo, ni me atrevo a ver a la cara las buenas personas que frecuentan mi fonda. Me da una profunda vergüenza. Merezco el daño que ahora me aqueja por haber sido tan envidiosa. Tal como doña Paquita lo sentenció, el karma le quita todo a las personas que por su maldad obran en contra de la voluntad de las personas, sin reparar el enorme daño que eso pueda ocasionar, quedándose totalmente solas por el resto de sus vidas. Ojalá para mí hubiera sido tan fácil, pero a mí me tocó la peor parte, y creo que lo merezco. Si bien Zuleika no se quedó con Arturo, yo tampoco pude hacerlo. Pero ella es bruja, es parte de su maldad hacer daño. Si yo amaba tanto a este hombre, debí dejarlo ir. Pagué una fortuna para tenerlo a la fuerza. Ella no invirtió ni un centavo, pero el daño causado es culpa mía y de nadie más. Me duele verlo ido, como si mirase a la nada. No habla, no reconoce a nadie, solamente camina como si alguien lo llevara del brazo. No recuerda nada, no puede ni hablar, y esto me duele en el alma, me destroza el corazón. Por desear amarrar para siempre al hombre de mis sueños, lo perdí para siempre, debido a un amarre que resultó ser una vil estafa. Condené al limbo a la persona que más amaba, y eso me ha de perseguir y torturar mientras me quede vida.